El cardenal Newman, ex anglicano, convertido al catolicismo, fue canonizado por el Papa Francisco en octubre del año 2019. John Henry Newman vivió su conversión al catolicismo como la entrada en puerto seguro después de navegar en un mar en tormenta. Palabras propias del propio cardenal. Aquel episodio marcó un antes y un después para la Iglesia Católica en Inglaterra. El presidente de los obispos del país lo ha presentado como un modelo para tiempos y circunstancias difíciles como los que se viven en la actualidad. En una noche de perros del año 1845, un fraile, calado hasta los huesos y aterido de frío, llegó a un pequeño edificio de Littlemoor. En este humilde suburbio de Oxford, vinculado pastoralmente a la iglesia universitaria de Santa María, se había instalado 3 años atrás su vicario, John Henry Newman, uno de los cargos eclesiásticos anglicanos más relevantes de la ciudad y célebre por sus sermones. Vivían con él algunos compañeros del movimiento de Oxford. Los intentos de esta corriente de acercar la Iglesia de Inglaterra al cristianismo de los primeros siglos se encontraban cada vez con más límites y ya empezaban a levantar suspicacias. Por ello, este pequeño grupo había optado por dedicarse a la reflexión y la profundización en la fe, alejados del bullicio de la ciudad universitaria. Uno a uno, algunos de ellos se hicieron católicos, pero el cabecilla del grupo seguía en su lucha. Hasta la noche del 8 de octubre de 1845. Había pedido al pasionista italiano Domenico Barberi, incansable misionero en Inglaterra y Bélgica, que fuera a visitarle. El religioso viajó durante horas bajo la lluvia en un carruaje y recorrió los últimos 5 kilómetros a pie. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando a su llegada, mientras intentaba secarse y entrar en calor junto al fuego, Newman entró en la estancia, sin mediar palabra, se arrodilló y le pidió que lo recibiera en el verdadero rebaño del Redentor. ¡Qué espectáculo ver a Newman a mis pies!, escribió el pasionista días después. El propio converso vivió ese momento como entrar en puerto seguro después de navegar en un mar en tormenta. En octubre de 2019 se convirtió Newman en el primer inglés nacido después del siglo XVII en ser canonizado. El milagro que ha hecho posible esta canonización ha sido la curación inexplicable de Melissa Villalobos, una mujer de Chicago cuya vida y la de su quinto hijo, aún no nacido, se encontraban en grave riesgo por un desprendimiento de placenta en la 8ª semana de embarazo. En torno a su canonización se organizaron numerosas actividades en Roma. La tarde de aquel sábado, en el que tendrá lugar el simposio de la Universidad Pontificia Angelicum. La noche del mismo día estaban previstos una vigilia y 2 conciertos en la Basílica de Santa María la Mayor y en la Chiesa Nova. Este templo acogió el lunes esa acción de gracias presidida por el cardenal Vincent Nichols, arzobispo de Westminster y presidente de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales. A estos eventos se sumaron múltiples celebraciones los días siguientes en Inglaterra. El punto central eran las vísperas solemnes que se celebraron el 19 de octubre en la Catedral de
Westminster y predicó en ellas el primado anglicano Justin Welby. Este gesto demostró la buena acogida que la canonización tuvo entre los anglicanos, que también veneraban y creían ver en Newman a un santo. Es un momento ciertamente alegre. La vida de esta gran figura de la Iglesia del siglo XIX se nos pone delante como modelo. Subraya días después el cardenal Nichols en una carta dedicada a aquel nuevo santo. Ejemplo, en primer lugar, del largo y difícil viaje que realizó hasta hallar la integridad de la fe en la Iglesia Católica y que es una parte esencial de su testimonio. Por este motivo puede ser un buen patrono del mes misionero extraordinario providencialmente que el Papa convocó ese mismo mes de octubre. Después de su conversión y de pasar ya 3 años durante el cual se ordenó sacerdote, Newman volvió a Inglaterra como miembro del Oratorio de San Felipe Neri, congregación de la que fundó comunidades en Birmingham y Londres. Apenas habían pasado 20 años desde el fin de la discriminación a los católicos en el año 1829, y la figura de Newman contribuyó a conquistar para ellos una mayor presencia en la vida pública, una influencia que el futuro santo ejerció en ocasiones a su pesar. No le faltaron polémicas y disgustos, como la que terminó con una injusta condena por denunciar las acusaciones anticatólicas del ex dominico Jacinto Achille, o su enfrentamiento con el primer ministro liberal William Gladstone, que había afirmado que los católicos no deberían poder ejercer cargos públicos. Al mismo tiempo, recibió duras críticas por una parte de la jerarquía católica por su pensamiento profético en diversos aspectos, entre ellos la participación de los laicos en la vida de la Iglesia. Por esto mismo, y a pesar de ser elevado al cardenalato en 1879 por el Papa León XIII, después de su muerte debieron pasar muchos años hasta que durante el pontificado de Pío XII se iniciara su proceso de beatificación. En 1991, Juan Pablo II reconoció sus virtudes heroicas y en 2010, Benedicto XVI lo beatificó en Birmingham. Su memoria es el 9 de noviembre, el aniversario de su conversión. El cardenal Newman se enfrentó a tiempos y circunstancias muy difíciles, al igual que nosotros, subraya en su carta el presidente de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, y cita la pérdida del sentido de una esperanza compartida y de una visión en torno a la cual congregarse. Nuestra cultura actual no ofrece razones, ni anima a ofrecer perdón a los que nos han ofendido. En esta sociedad es en la que debemos dar testimonio, concluye el presidente de la Conferencia Episcopal. Un último aspecto relevante del santo Newman para Nichols es su atención inquebrantable hacia los pobres. Por este motivo, en su muerte, miles de personas salieron a las calles de Birmingham para mostrarle su amor y presentarle sus respetos al paso del carruaje fúnebre. Entonces, incluso su anterior adversario, Gladstone, reconoció que la influencia histórica que había tenido estaba sostenida por su extraordinaria pureza de carácter y de santidad de vida. Así que pidamos la intercesión de San John Henry Newman, para que, al igual que él, que profundizó en su fe
y dio el paso de hacerse católico, pidamos su poderosa intercesión para que los hermanos protestantes sientan el verdadero deseo de pertenecer a la única iglesia de nuestro Señor Jesús. John Henry Newman ruega por nosotros. Amén.